Masejet Menachot, Daf Lametet Amudalef 39a, 5 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Amar Rabba, Barrabada, Amar Rabada, Amar Rabba. Imnifsaka Hut Me'ikaro Pesula. Yatir Nachman Vekam Aleha Shma'ata. Eiti Verabba Nachman. Bamet Varim Amurim Bitchilato. Aval Sofo Shirav Vegardumav Kol Sheu. Mai Shirav, Mai Gardumav. Mai Lav Shirav Deifsek Minayu Veshtayar Minayu. Gardumav Dei Gardumi Gardume. לא חדקת משיעורי גרדומיו כלשהו, ולאמא גרדומיו שיריו למלי, הכמשמען דבעינן שיעורה לגרדומיו כדי לענבן. Dice Rabba Barrabada en nombre de Rabadá, en nombre de Rab. La siguiente alajá. Si se rompió, se rasgó el hilo, uno de los hilos del tzitzit, desde su base, al principito, sí, arriba. El tzitzit está, ¿qué? Pesula. Dice la Gemara que Rav Nachman estaba diciendo esta alajá que dijo Rab. Y cuando escucha esto Rab, le pregunta a Rav Nachman de la siguiente baraita. Hay una baraita que dice que todo lo que decimos que los hilos del tzitzit, las fines del tzitzit, necesitan una cantidad mínima. Eso es únicamente bitjilató. ¿Qué es bitjilató? Cuando lo están haciendo, cuando lo están fabricando, cuando lo estamos haciendo. Pero besofó, cuando ya estaba bien hecho y después, ¿qué pasó? Se rompió, se rasgó. Después de que ya en un principio se había hecho como debe ser. Después se rompió, se rasgó. Ahí, Shirav y Gardumav, inclusive Kol Sheu, decimos que está, ¿qué? Que está kasher. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿qué es Shirav y qué es Gardumav? ¿Sí? Shirav, traducción literal, son residuos. Gardumav son trozos que quedaron. ¿Cuáles son los dos casos? Dice la Gemara, aparentemente se refiere a Shirav, que se rompió una parte, pero todavía quedó algo. ¿Sí? Y cuando dice Kol Sheu se refiere a este caso, a Shirav, o sea que se rompió una parte del hilo, pero quedó algo todavía ahí colgando. Y Gardumav se refiere que literal se cortó. ¿Cuál es el segundo caso de Gardumav? Que se cortó, ¿qué? Completo. Y aún así nos dice la baraita que en este caso está kasher, si en un principio estaba hecho de forma correcta. Pregunta en contra, le pregunta a Rabban Rahman, en contra de lo que tú estás diciendo, ¿qué dice Rab? Responde Rabban Rahman, no, la baraita no son dos casos, Shirav y Gardumav, sino es un caso, Shiyure Gardumav, los residuos de los trozos. ¿Sí? Un caso, que ahí tiene que haber por lo menos ¿qué? Kol Sheu, siempre tiene que quedar algo, y si se rompió, si se rasgó desde su base, efectivamente está pasul. Pregúntale a Mar, pero si es así, ¿por qué me dice Shiure Gardumav? Que simplemente me diga solamente Gardumav. ¿Para qué me dice Shirav? Que me quite esa palabra y listo. Que me diga Gardumav Kol Sheu y listo. Dice la Gemara, no, para decirte que cuando quedan trozos se necesita un residuo. ¿Sí? O sea, necesita que los Gardumim tengan cierto residuo. ¿Qué residuo? Para poder atar, ¿qué? Un nudo corredizo, el que mencionamos en la clase anterior, el de la Aniva. ¿Sí? Por eso es el Shiure Gardumav, que tiene que quedar Kol Sheu. ¿Cuánto Kol Sheu? Para poder hacerlo. Entonces no hay pregunta en contra de la halajá que mencionó Rav Nachman en nombre de Rab, que si se rompió un hilo desde su base, que es de su base, arriba, que está pasul, efectivamente va a estar pasul. Todo lo que la baraita permite, cuando estaba de un principio bien, es cuando se rompió y quedó algo del hilo. Yati Rabba Bekamar Mishme de Rab, Hut Shel Kerech Ole Min Haminyan. Dice la Gemara que Rabba estaba sentado y estaba diciendo la siguiente alajá en nombre de Rab. El hilo que con ella trenzamos, siempre hay un hilo que es el más largo, el shamash le llamamos, ¿sí? Que con ella trenzamos, no tiene que ser un hilo adicional, sino es uno de los 8. Ese cuenta para los hilos del tzitzit. ¿Sí? Seguimos. Amarle Rab Yosef, Shemuel Amará velo Rab. Itmardami tenía que haber seguido realmente. Itmardami Amar Rabba Barjana, Sachri Rabbi Yoshia de Minusha, Huchel Kerejolela, de Minusha, Beshem Shmuel, aquí agregan, Huchel Kerejolela Min Haminyan. Nosotros mencionamos esta última alajá, otra vez, repito lo último que mencionamos. Rabba dijo en nombre de quién, de Rad, que el hilo que se usa para trenzar es parte de los 4, de los 8, ¿sí? Viene Rabbi Yosef y dice, estoy de acuerdo, pero no fue dicho en nombre de Rab, sino fue dicho en nombre de Shmuel. En eso discute Rabbi Yosef con Rabba. Y la Gemara dice que efectivamente hay una prueba a favor de lo que dice Rabbi Yosef, ya que Rabba Barjana dice que le dijo Yoshia Minusha en nombre de Shmuel esta alajá. Sabemos que es en nombre de Shmuel y no en nombre de Rab. Seguimos. Yati Rabba Bekamar Mishme de Shmuel Tejelet Shekarach Rubba
כשרה. אמר לרב יוסף, רב אמר רב ולא שמואלית. מרנמי אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב ששת, אמר רב ירמיה בר אבא, אמר רב תכלת שכרך רובה כשרה. רב חייא ברה דרב נתן מתניחי. אמר רב הונא, אמר רב ששת, אמר רב ירמיה בר אבא, אמר רב תכלת שכרך רובה כשרה, אפילו לא כרך בה, אלא חוליה אחת כשרה, ונויה תכלת שליש גדיל ושני שלישי ענף. וכמה שיעור חוליה? תניא רבי אומר, כדי שיקרוך וישנה וישלש. טענה, הפוחד לא יפחות משבע, והמוסיף לא יוסיף על 13. הפוחד לא יפחות משבע כנגד 7 ריקים, והמוסיף לא יוסיף על 13 כנגד 7 ריקים ו6 אבינים שביניהם. Interesante. Dice la Gemara, algo. Dice así. Rabá estaba sentado y dijo en nombre de Shmuel la siguiente alajá. Recuerden otra vez. Rabá en nombre de Shmuel dijo la siguiente alajá. Tejelet, que es Tejelet Tzitzit, ¿sí? Que la mayoría de su longitud lo trenzó. O sea, digamos, 2/3 fue trenza, amarrados ¿sí? Y 1/3 son las fimias, kasher. Le dice Rab Yosef, estoy de acuerdo que es kasher, pero no en nombre de Shmuel fue dicho eso, sino en nombre de Rab. Y la Gemara trae una prueba a favor de Rab Yosef, que fue dicho en nombre de Rab, ya que Rab Huna bar Yehudá, en nombre de Rab Shat, en nombre de Rab Yirmiyah bar Abba, en nombre de Rab, dice que Tejelet, que la mayoría es trenza, está kasher. La Gemara sigue y nos dice lo siguiente. Rab Xiya bre de Rab Natán nos enseña lo siguiente. Dice Rab Huna en nombre de Rab Shashat, en nombre de Rab Yirmiyah bar Abba, en nombre de Rab. Tejelet, que la mayoría karaj, que es jaraj, lo trenzó, ¿sí? Lo volvió en petín, la mayoría, o sea, 2/3 los nudos y 1/3 de fimias, sí, kasher, igual que antes. Agrega otras cosas más. Y también si no trenzó, sino un solo trenzado, o sea, en la clase anterior dijimos un solo eslabón, o sea, pero en verdad no está bien dicho. Me refiero a un solo trenzado, o sea, un solo grupito de las vueltitas, ¿sí? También está kasher. Y nos agrega otra alajá más, noyet tejelet, que es lo bonito del mitzvah tzitzit, cuando hay 1/3 de trenzado y 2/3 de fimias. ¿Ok? ¿Y cuánto es la cantidad mínima para un trenzado? ¿Sí? De un nudo al principio, un nudo al final. Pero ¿cuánto tiene que tener ese trenzado? Son varios trenzados. ¿Cuántos trenzados son? 4. ¿Sí? Bueno, vamos a verlo ahorita. Así hacemos hoy en día, 4. ¿Cuánto tiene que tener eso? Dice la Gemara, dice la Gemara una varita, dice Rebbi, mínimo 3 vueltitas. ¿Ok? La Gemara trae otros detalles más que está escrito en la varita, que cuando vas a hacer, hay 2 maneras de cómo explicar. Si lo que vamos a decir a continuación es sobre los trenzados, cada trenzado y trenzado, o sobre las vueltas que hay en cada trenzado. ¿Sí? Nos dice la varita, no puedes tener menos de 7 y no puedes agregar más de 13. Menos de 7 no, ¿por qué? ¿Por qué 7? ¿Qué número 7? Requim, los diferentes mundos, cielos, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver Requiem con tzitzit? Porque recuérdense que vamos a ver más adelante que el tzitzit se lo pone para uno recordarse del mar, y el mar, el cielo, exactamente. Y no puedes agregar más de 13. ¿Por qué no puedes agregar más de 13? Porque 7 Requiem y entre cada raquía hay 6 aires, ¿sí? O sea, si hay 7 Requiem, entre cada raquía y raquía hay un aire, entonces hay 6 en total. 7 más 6, 13. Como dije, esto es mahloket si es de 7 a 13 trenzados o de 7 a 13 vueltitas por cada trenzado. Independientemente de la costumbre hoy es hacer únicamente ¿cuántos trenzados? 4. Y en cada uno ya hay 2 costumbres, hacemos yud kebab ke, bueno, ok. Seguimos. Tana, כשהוא מתחיל בלבן, כנף, מימין כנף, וכשהוא מסיים בלבן, שמעלים בקודש ולא מורידים. רב ורבה ורחנה הבו יתווה, הווה כחלי ואז ילהאו גברה. דמיקסה גלימה דכולה תחלתה ורמי לה תחלתה. וגדילה מגדיל. אמר רב יאי גלימה ולא יאי תחלתה. רבה ורחנה אמר יאי גלימה ויאי תחלתה. במאי כמפלגי, רבה ורחנה סבר כתיב גדיל וכתיב פתיל, או גדיל או פתיל, ורב סבר לעולם פתיל בעינן. והי גדילים למניינה ודעתה, גדיל שניים גדילים 4, עשה גדיל ופתולהו מתוכו. Ok, escuchen esto, rapotay. La hermana nos trae una variedad que nos dice lo siguiente. Cuando uno empieza a hacer cada trenzado, ¿uno qué hace? Agarra una de las fimias y rodea, ¿sí? Dice la varita, cuando comienza a rodear con una fimia al resto, a las otras 7, ¿sí? Dice la varita, comienza con ¿qué hilo? Recuerden, en el tzitzit tenemos ¿cuántos hilos? Tejelet y blancos, celestes y blancos. ¿Con cuál empieza a hacer? Blanco. ¿Por qué? Porque la Torah dice, al tzitzit hakanaf
y después Petil Tejeret. Tzitzit a Kanaf, que es que el tzitzit tiene que ser ¿qué? Del mismo min, del mismo color de la esquina. Entonces primero se menciona el pasuk a Kanaf, el tzitzit a Kanaf, que es el blanco, y después Petil Tejelet. Entonces comienzas haciendo vueltas ¿con qué? Con el blanco. Y después puedes proceder al Tejelet. Pero cuando vas a hacer la última vueltita, las últimas vueltitas, tienes que volver a hacerlo ¿con qué? Con el blanco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿cuál es más sagrado? ¿Cuál tiene más nivel? ¿El blanco o el celeste? La gente no sabe esto, pero ¿cuál es? El hecho que la Torah me dice que primero tienes que poner el blanco, ¿cuál es más importante? El blanco. Tiene más santidad, ¿sí? Entonces también tienes que acabar ¿con qué? Con blanco, porque si acabas con celeste, sale que empezaste con blanco y bajaste. Entonces por eso tienes que acabar con blanco para Ma'alim Bakodesh Velo Moridi. ¿Ok? La verdad, una historia. La historia es la siguiente. Rav y Rab bar Haná estaban ambos sentados. ¿Quiénes otra vez? Rav y Rab bar Haná. Y había una persona que estaba pasando enfrente de ellos, ¿sí? Y esa persona estaba tapada, estaba cubierta, o sea, estaba vistiendo una prenda que era toda, escuchen bien, una prenda que era toda tejelet, celeste, ¿sí? Y sus fimias, sus tzitzit, bueno, fimias y trenzas, sus tzitziot, eran ¿qué? De hilos tejelet y blancos, ¿ok? Y los hilos esos estaban trenzados, completos, sin dejar nada como fimias. Viene Rabbi y dijo, qué bonita esta prenda, pero el tzitzit, cuando yo me refiero a las fimias, no es bonito. ¿Por qué? Porque está todo trenzado y tiene que haber fimias, entonces no está kasher. Así dijo Rab. Sin embargo, Rab bar Haná dijo, no, bonito la prenda y bonito el tzitzit. O sea, también cuando está todo trenzado está kasher. ¿En qué discuten? Discuten en lo siguiente. Rab bar Haná opina, mira, en la parashá, en la Torah respecto a tzitzit, ¿sí? Está escrito el lenguaje gedil, gedil es gedilim, que es gedil, trenza, y también está escrito petil, refiriéndose a hilos, a fimias, ¿sí? Entonces aprendemos que puede ser o gedil, o sea, trenza, o petil. Entonces, por eso en este caso que lo tiene todo como gedil, todo trenzado, kasher, está bien. Sin embargo, Rab dice, no. Siempre se necesita petil. ¿Qué es petil? Siempre se necesita fimias. Sí, como dice el pasuk, petilim, petil. ¿Qué vas a hacer con la palabra gedilim? Gedilim es para enseñarte cuántas tienes que poner. ¿Cuántas son? 4 que se convierten en 8. ¿De dónde lo aprendes? De aquí. Si hubiese dicho nada más gedil, que se refiere a qué? Gedil, que es trenza. Para trenzar, ¿cuántas necesitas? Mínimo 2. ¿Sí? Si te hubiese dicho nada más gedil, hubiese aprendido que son ¿qué? 2. Gedilim plural, 4. ¿Sí? Entonces aquí aprendemos. Y el hecho que te dice petil y gedil, según Rabes, te necesitas las dos. También petil, fimias y también gedil. Y por eso es que cuando tiene que solo trenzas, según la opinión de Rab, va a estar ¿qué? Muy bonito el de la prenda, que es la celeste que tenía, pero los petilim están no bonitos y por ende está pasul. Seguimos. Amar Shemuel Mishme de Levi Jute Tzemer Potrim Beshel Pishtan. Y vaya leu. של פשטן מהו שיפטרו בשל צמר. צמר בשל פשטין הוא דפטר דכיוון דתכלת פטרה לבנה מפטר, אבל פשטין בצמר לא. או דילמה כיוון דכתיב לו תלבש שעדני צמר ופשטין יחדיו, גדילים תעשה לך, לא שנה צמר בפשטין ולא שנה פשטין בצמר. Ok. Voy a explicar lo que dice Shmuel en nombre de Levi y después la duda, pero presten atención en los casos. Porque les adelanto, vamos a hablar de prenda de lino, prenda de lana, fimias de tzitzit. Cuando digo tzitzit me refiero no al beget, sino tzitzit de lana y tzitzit de lino. ¿Ok? No nos confundamos. Dice Shmuel en nombre de Levi. ¿Sí? Fimias, hilos de lana. Y una prenda de lino, si los colocas potrim, satisface el requisito de tzitzit. O sea, yotzei de Jehová, sirve. ¿Cuál es el caso otra vez que dice él? Prenda de lino, tzitzit de lana. ¿Qué decimos? Válido. Así dice quien Shmuel en nombre de Levi. Pregunta la Gemara lo siguiente. ¿Qué pasa si tengo prenda de lana y le quiero poner hilos de lino? ¿Sirve o no sirve? Si es mitzvah, no hay problema. Pero si no es mitzvah, tengo un isur de ¿qué? De shatnez. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es la duda? ¿Por qué la Gemara tiene esta duda? Puede ser que todo lo que dijo Shmuel, ¿sí? Que cuando tienes prenda de lino e hilos de lana está permitido, es porque él opina que cuando... Un segundo. Sí, porque eso no hay duda que tejelet, ¿qué es tejelet? Cuando los tzitziot son tejelet, ¿qué es? Celeste, pero por definición no es nada más celeste, sino también que lana, ¿ok? Entonces, tejelet, no hay duda que se puede colocar en una prenda de lino. Entonces, dice aquí, mira, de la misma manera que una prenda de lino, ¿sí? Se puede colocar tejelet, pues también se puede colocar, ¿qué? Como dijo Shmuel en nombre de Levi, también se puede colocar en una prenda de lina hilos de lana blanco, ¿sí? Pero puede ser que lo único que se permite es hilos de lana en una prenda de lino. Pero cuando es una prenda de lana, permitir hilos de lino, puede ser que no. ¿Entendieron o no entendieron cómo es la cosa? Repito. O sea, Shmuel que vino y nos dio otra vez. No hay duda que tejelet, que es tejelet, por definición, celeste y lana. Celeste e hilos de lana. No hay duda que se pueden colocar en una prenda de lino, ¿sí? Viene Shmuel y nos dice, también se permite en una prenda de lino, de la misma manera que se permite tejelet, también se permite, tejelet que es de lana, también de la misma manera que en una prenda de lino se permite poner tejelet, celeste de lana, también se permite poner hilos blancos de lana. Viene la Gemara y pregunta, puede ser que todo lo que permitió Shmuel, ¿qué pasa? Viene la Gemara y pregunta, ¿qué pasaría cuando tienes una prenda de lana y le quieres colocar hilos de lino? Puede ser que todo lo que te permitió Shmuel, hilos de lana, es en una prenda de lino, es únicamente porque en tejelet vemos algo muy similar. Prenda de lino con hilos de lana, celeste, pero sí, entonces aquí también de lana está permitido, aunque sea blanca. Pero en un caso que tenemos una prenda de lana con hilos de lino, puede ser que no. O por otro lado podemos decir, no, mira, al fin y al cabo está escrito en el pasuk de Devarim 22, 11 y 12, Devarim capítulo 22, versículos 11 y 12, Lotilba Shadnes, la prohibición de Shadnes, y de inmediato después se dice Gedilim Ta'aseleja, que para tzitzit, y no te especifica, mashma que no importa si la prenda es lana y los hilos lino, o la prenda lino y los hilos lana, siempre va a estar ¿qué? Permitido. Esta es la duda que la Gemara tiene. ¿Está claro? La repito una vez más. Perfecto. Responde la Gemara, mira, te voy a traer una prueba de lo que dijo Rajabá en nombre de Rabiuda. Dice Rajabá en nombre de Rabiuda, hilos de lana. Cuando digo hilos de lana, stam es blanco, ¿sí? Sí. Hilos de lana es hilos de lana blanco, ¿sí? Hilos de lana blanco, ¿sí? Sirven para una prenda de lino, que eso ya fue la alajá que dijo Shmuel en nombre de Levi, eso es pashut. Sigue diciendo, hilos de lino te sirven para una prenda de lana. Aquí está. Entonces vemos, aquí está la solución. Vemos que sí sirven y salen de Jehová. Sigue agregando, dice lo siguiente. Si tengo hilos de lana y de lino, sirven siempre, inclusive si la prenda es de seda. Nos agrega algo nuevo más. ¿Ok? Dice la Gemara, yo no sé si esto lo leímos. Esto no lo leímos. Tashema. Voy a leerlo. Tashema de Amar Jabá Amar Rabiuda, Joté Tzemer potrim beshel pishtan. Beshel pishtan potrim beshel tzemer. Joté metzelo pishtan potrim bechol makom afilu beshirayim. Pliga de Rav Nachman. De Amar Rav Nachman shirayim peturim min atzitzit. הייתי ברבנן נחמן, השיריים והקלח והסריקים כולם חייבים בציצית מדרבנן. יחי עם הספר וכולם צמרו פשטים פותרים בימי, אמרתי שמע דורייתא היינו דמשתרו באוקיליים, אלא אמרתי רבנן, איך משתר באוקיליים? אימה צמר או פשטין. אימה או צמר או פשטין. הכנה עם מסתבר, קטני סיפה, הן במינן פותרים שלא במינן פותרים. היא אמרת בישלמה דרבנן היינו דפתרו במינן. אלא אמרתי דורייתא צמרו פשטינו דפתר. אלא אמרתי דורייתא צמרו פשטינו דפתר. אם ישמע לא אירה, דרבה רמי כתיב הכנף, ממין כנף. מן כנף, וכתיב צמר ופשטין, הכיצד? צמר ופשטין פותרים במינם שלא מינם, שהמינים במינם פותרים שלא מינם, אין פותרים. לנחמן כי נתן לישמעאל, נתן לישמעאל, הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם, ופרט לך כתוב באחד מהם צמר ופשטין, אף כל צמר ופשטין. ¿Sí? Bueno, expliquemos esta parte y seguimos leyendo. Ok. Se repito, teníamos la duda sobre cuál en nuestro caso, repitamos para que, sí, repitamos. Prenda de lana. Prenda de lino con hilos tejelet. ¿Qué es hilos tejelet? Lana azul, permitido, eso no hay duda. Nos agrega Shmuel y nos dice prenda de lino, hilos lana blancos, también kasher. La duda es, la Gemara, ¿qué pasa si usa al revés? Prenda de lana con hilos de lino.
¿sí? Si en este caso también va a estar, ¿sirve o no sirve? ¿O hay problema de Shatnez? Esa es la duda de la Gemara y explicamos cuál es la duda. Viene la Gemara y dice, mira, te voy a traer una prueba de lo que dice Rajabá en nombre de Rabiudá. Ya lo dijimos, pero lo repitamos otra vez. Dice 3 alajot. Primera, hilos de lana blanca que están en una prenda de lino, válido. Esto es obvio, esto también Shmuel lo dijo. Segunda alajá que dice, hilos de lino blancos que están en prendas de lana, kasher, sirve, Yotzin de Jehová, sirve, potrim, satisfacen el requerimiento de tzitzit. Sabemos aquí que efectivamente sí sirve. Tercera alajá, que esto ya sabe, esto es lo último que dice es que hilos de lana y de lino sirven para cualquier tipo de prenda, inclusive seda. Muy bien, hasta ahí fue que llegamos antes. Dice la Gemara, esto último que acabamos de decir, discute con Rav Nachman. ¿Sí? O sea, lo que dijo Rajabá en nombre de Rabiudá, o sea, lo que dijo Rabiudá, ¿sí? Eso último discute con Rav Nachman, porque Rav Nachman dice que Shiraim, Shiraim con Aleph, ¿sí? Seda, o sea, prendas de seda, están exentas de tzitzit, ¿sí? Están exentas, no necesitan tzitzit, ¿sí? No como Rajabá en nombre de Rabiudá dijo que Jutet Semer y Pishtin sirven, satisfacen también a Shiraim, o sea que están en Shiraim, en seda, también obligadas de tzitzit. Viene Rabá y le pregunta a Rav Nachman de una baraita. La baraita dice lo siguiente, presten atención. 3 materiales. Shiraim, ¿qué es Shiraim con Aleph? Seda normal. La próxima es Kalaj. ¿Qué es Kalaj? Un tipo inferior de seda hecha a partir del capullo de un gusano de seda. Un poco más inferior, Kalaj. Y Serikim, ¿qué es? Un material hecho de la parte suave de la seda que se divide y forma cordones. ¿Sí? Otro tipo de seda. 3 tipos. La seda clásica, una inferior y otra más. Shiraim, Kalaj y Serikim. Dice la baraita sobre estos 3 casos, si tienes una prenda de estos, todos están obligados a ¿qué? A tzitzit. Contradicción contra el Nachman, que dice que están exentos de tzitzit. Dice, no. Cuando la baraita dice que están obligados de tzitzit es midrabanan. Pero midoraita están peturim de tzitzit. Y todo lo que dijo Rav Nachman, que Shiraim peturim de tzitzit, es de la Torah. Pero midrabanan sí están obligados. Dice la demanda, o sea, tú me dices que todo lo que la baraita dice que está hayab betzitzit, Shiraim, Kalaj y Serikim es de raparán nada más. Muy bien, no me cuadra, porque en la segunda parte de la baraita está escrito que en todos los tipos de seda, ¿sí? Si le pones hilos de lino, de lana y de lino, sirven para ellos. Si tú me dices que la obligación es de la Torah, ¿sí? Si tú me dices que la obligación... Un segundo, la Gemara entiende que si le pones hilos de lana y lino, o sea, que les mezclas los 2 tipos de hilos, ¿sí? Está permitido, sales de joda. Un segundo, si la obligación de una prenda de seda o cualquier tipo de seda es de la Torah, entiendo por qué no hay problema de colocar esa mezcla, porque estás cumpliendo la mitzvah de la Torah, entonces no hay problema de Kilaim. Pero si tú me dices que la obligación es únicamente de Rabanán, ¿cómo vas a permitir colocar lana y lino juntos si hay Kilaim? Responde la no, cuando decimos lana y lino, no es lana y lino, sino lana o lino. Cuando tienes una prenda de cualquier tipo de seda, está permitido colocarle como hilo o lana o lino, no los 2 juntos. Y te voy a traer una prueba que así es, porque al final de la baraita dice que hilos de seda en una prenda de su propio material de seda, ¿sí? Sirven, pero en una prenda diferente no sirven. Entonces, dice la Gemara, si tú me dices que la obligación de una prenda de seda es únicamente de Rabanán, entiendo por qué hilos de seda nada más se sirven para su propia especie, para una prenda de seda, ¿sí? Pero si tú me dices que las prendas de seda son obligadas que mi de oraitá, debería ser que únicamente la única que te sirven, ¿cuál es? Tzemer upishtin, únicamente lana o lino. Rav Nachman opina, sí que está teniendo esta prueba, que el hecho que la Torah trae la prohibición de kilaim y después me dice, o sea, kilaim, que es tzemer upishtin, después me dice que dilim ta'aseleja, mashma, que lo que está obligado a colocar en el tzitzit es o lana o lino. Entonces, si la obligación hubiese sido de la Torah, en la prenda de seda, lo único que hubieses podido poner que es lana o lino. El hecho que dice al final de la baraita, que también está permitido una prenda de lino colocar en una prenda de seda. ¿Sí? Dije prenda de seda. Colocar hilos de seda significa que es una obligación de Rabbanán. Sin embargo, la Gemara dice, no hay prueba, porque si es por eso, podemos decir como Raba. Raba dice, está escrito en el pasuk, el tzitzit hakanaf. De aquí aprendemos que el tzitzit, las fimias, los hilos tienen que ser de la misma especie de el kanaf, de la esquina.
¿sí? Y por otro lado hay otro pasú que dice tzemer upishtin. Mashma que los tzitziot tienen que ser únicamente de o lana o lino. Entonces, ¿cómo es? Si por un lado me dice de la misma especie de la prenda, o sea que si la prenda es plástico, pues plástico, si la prenda es seda, pues seda. Y por otro lado me dice tzemer upishtin mashma que únicamente que lana o lino, contradicción. Se dice la demanda, la solución es así, como dice Raba. Y los de lana o lino te solucionan cualquier tipo, cualquier material de prenda. Ya sea de que la prenda sea lana o lino, ya sea que sean algo nominal, de otro material. Pero el resto de los hilos de otros materiales que no son tzemer upishtin, que no son lana o lino, ahí únicamente sirve para cuando es hakanaf, cuando es de la misma especie de la esquina. Se sale que la obligación de colocar tzitzit en ropas de meshi, en ropas de prenda, es de seda, ¿sí? Es midoraitá, ¿sí? Es midoraitá. Y aún así, puede ser que es midoraitá, y aún así, que es midoraitá, la única solución, como hilos puedes colocarle tzemer upishtin porque tzemer upishtin sirve para todos, o del misma especie que es mesh, entonces, que es seda, entonces no tenemos ninguna prueba de la baraita que la obligación de tzitzit en ropas que no son de tzemer upishtin, sino por ejemplo de seda, son nada más de Rabbana, no tenemos una prueba de eso. Bueno, y ahorita la Gemara nos explica qué va a opinar Rav Nachman. Otra vez, Rav Nachman sí nos dice, no como lo último que dijimos, Rav Nachman sí al fin y al cabo dice que no hay obligación de la Torah de colocar que tzitzit en prendas de meshi. Según lo último que dijimos, que tomamos la prueba y dijimos que en verdad sí puede ser que la obligación es de la Torah y no de Rabbanán. Pero Rav Nachman sí dice que la obligación, que Rav Nachman que dice Shiraim Peturim en tzitzit, o sea que Midoraitá, prenda de seda, no está obligado a tzitzit. Mi de Rabbanán sí, pero Midoraitá no. ¿Sí? ¿Qué va a opinar Rav Nachman? Rav Nachman dice, la Gemara opina como el Tana de Rabbi Ishmael. Escuchen bien. Tana de Rabbi Ishmael, que es un Tana de la Yeshiva de Loed Midrash de Rabbi Ishmael. ¿Qué? Dice el Tana de Rabbi Ishmael, mira, está escrito Begadim en muchos lugares de la Torah. ¿Qué es Begadim? Ropas, prendas. En muchos lugares está escrito. Pero no se menciona qué tipo de material es ese Beged. Solo en un lugar, en Vaikra 13:47, ahí está hablando sobre qué Tzarat. Dice, Veha Beged Kiyevo Nega Tzarat. Y ahí especifica qué tipo de Beged. Bebeged Tzemer o Bebeged Pishtim. Entonces dice Tana de Rabbi Ishmael, de aquí aprendemos que en cualquier otro lugar que se mencionó Beged, se refiere a qué? O Beged Tzemer o Beged Pishtim. Y por lo tanto, también en Tzitzit que dice el Kanfe Bigdehem. ¿Qué es Bigdehem? Únicamente cuando la prenda es o lana o lino. Pero si es de seda, no va a estar. Entonces Rav Nachman se va a basar, como dice este Taná de Rabbi Ishmael. La Gemara agrega que no todos de Rabbi Ishmael están de acuerdo con eso. Hay otro Taná de Rabbi Ishmael que discute con este primer Taná de Rabbi Ishmael. Veamos. Amar Abaye, ve ahí Taná de Rabbi Ishmael, Mafka Meidach Taná de Rabbi Ishmael. De Taná de Rabbi Ishmael, Beged, él ni el Beged Tzemer, minan rabot Beged Gemalim, minan rabot Tzemer Gemalim, ve Tzemer Arnamim, ve Notzah Shelizim, ve Akalach, ve Aserikim, ve Ashiraim, minayin, Talmud Nomar, o Beged. Dice Abaye, no te vayas a confundir que el único opinión de Rabbi Ishmael es este Taná que mencionamos, que cuando dice Beged es o lana o lino. Hay otro Taná de Rabbi Ishmael, ¿sí? Otro Taná de la misma Yeshiva de Rabbi Ishmael que dice que no es así. Mahloket, ¿sí? Que dice que ¿qué? Dice, respecto a tu matzara está escrito Beged. Beged, uno hubiese dicho que ¿qué es Beged? Beged únicamente de lana o de lino, como está escrito en Tzarat, ¿sí? Que Beged Tzemer o Beged Pishtim. ¿Cómo sabemos que también está incluido ahí sobre Tzarat otros materiales como por ejemplo lana de camello, lana de conejo, o sea, pelo de conejo, pelo de cabra, cabritos, o kalach, serikin, shiraim, que son esos tipos de seda que mencionamos antes? ¿Cómo sabemos que también ahí aplica Tumat Tzarat, a pesar que en la Torah solamente dice que sobre Tzarat dice Tzemer o Pishtin? ¿Sí? Porque no está escrito nada más Beged, sino dice o Beged. O es para el ribuy, para enseñarte cualquier material. Entonces este Taná nos dice que cuando dice Beged en la Torah, inclusive en Tzarat, que especifica Tzemer y Pishtin, no se refiere solamente a Tzemer y Pishtin, sino se refiere a ¿qué? A todo. Entonces, en cualquier otro lugar que dice Beged también se refiere a ¿qué? A cualquier prenda, también que seda, lo que sea. Aquí dice Shiraim y Serikin, Kalach, todos los tipos de seda. ¿Sí? Entonces, este Taná de Rabbi Ishmael discute con el Taná de Rabbi Ishmael de otro. Y pueden discutir, porque el Taná de Rabbi Ishmael, ¿qué es? No es Rabbi Ishmael, es un Taná que estaba en la yeshiva de Rabbi Ishmael. Se puede ser que hay otro Taná que estaba en la misma yeshiva que discutía con él primero, que efectivamente es el caso de acá. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.